Ustedes cuentan tres, ¿sí? Una, dos. Espera un ratito. ¿A quién creen que le va a doler? ¿Ah? Por más que esté en la Biblia, ¿le dolerá o no le dolerá? Sí le va a doler. Gracias, ñaño, no te voy a hacer daño. Dice la Biblia, y pone una comparación muy interesante. ¿Cuántos se han dado un buen golpecito en el dedo alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Todos nos hemos dado. ¿Y le duele solo al dedo? No. La mano. Ese momento los ojitos se le cierran, ¿no es cierto? De pronto si usted dice algo, dice gracias, aleluya, Señor, ese momento, ¿sí? Porque me estás formando mi carácter, ¿no? No, le salen otras cosas a veces, ¿no? Le salen otras cosas ahí, de todo. Todo el cuerpo reacciona, ¿sí? Todo el cuerpo reacciona. Y por eso el apóstol Pablo pone como ejemplo, ¿no?, esa enseñanza, que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, etcétera, ¿no? Todo es parte de. Y cuando un miembro sufre, dice, todo el cuerpo sufre. Por eso dice la palabra de Dios, todos somos miembros los unos de los otros. Todos, ¿sí? Ahora, si esto lo trasladamos también en una esfera espiritual como iglesia, creo que uno puede reaccionar o responder de varias maneras. Si es que me doy un martillazo y no me duele, ¿no? O solamente le duele al dedo, o que no reacciono, algo está mal. Aquí hay algunos médicos. Yo no sé el tema de la lepra. Alguna vez alguien me decía, una de las características de la lepra es que la piel se vuelve insensible en determinadas partes. Puede ir afectándose y se puede podrir. ¿Sí? Se puede podrir literalmente. Pero como no sientes, ni te das por enterado. Y se va dañando, porque hay insensibilidad. Pero cuando eres sensible, si te das el martillazo, todo tu cuerpo reacciona. O sea, la manera natural, lo lógico sería la sensibilidad. Lo lógico sería, pero a veces no sucede así en el ámbito espiritual. A veces hay indiferencia. A veces también es cierto, hay desconocimiento, ¿sí? Aquí mismo en esta sala, yo no sé, por poner algo, ¿conoces a la persona que está detrás tuyo? ¿Conoces a la persona? ¿Sabes qué situaciones puede estar viviendo? ¿Qué cargas puede tener? No. Lo que les decía al inicio, cuando la Biblia habla de los ojos, es interesante cómo los ojos revelan muchas cosas. Revelan. Si una persona está preocupada, cargada, ¿sí? El Señor también habló que los ojos de cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, ¡ey! ¿No? Las miradas dicen muchas cosas. Y uno puede detectar a veces quién está preocupado, quién está angustiado, tan solo con la mirada, Y es interesante cuando de pronto tú eres sensible comenzando inclusive en casa. Puedes detectar en la vida de tus hijos, en su mirada, si están atravesando alguna situación difícil. A veces nos volvemos insensibles, indiferentes. Y Dios nos libre de ese tipo de cosas, porque también, si bien es cierto, en la familia se supone que uno más o menos se conoce. Yo no sé cuál sea el trasfondo de tu familia. Si tu familia ha sido una familia muy unida, muy cercana, que comparten todo, y cuando le pasa algo a alguien, entonces todos están ahí pendientes. ¡Qué chévere! Pero no siempre sucede así, ¿no? Hay familias que allá vos y allá vos, cada quien por su lado. Hay ese tipo de familias. Hermanos que, y claro, uno dice, no, somos hermanos de sangre, pero ¿no? Por eso el Proverbios también dice, no, a veces hay hermanos más unidos, ¿no es cierto? Amigos, dice, ¿no? Amigos, hay más vínculos tan fuertes, tan estrechos, que más que un hermano, dice la Biblia también. Pero cuando estamos como iglesia, como familia en la fe, el domingo anterior el pastor Dani hablaba sobre este tema, somos familia, ¿no? Creo que es interesante, porque cuando tú hablas de tu familia, pongámosle carnal, sabes que el vínculo que les une somos hermanos de sangre. Somos hermanos de sangre, decimos. Y cuando hablas de hermanos en la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que te une? No es solo la fe, porque también
el vínculo que nos une, ¿sí? en el caminar de nuestra vida cristiana, el vínculo es el Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó. Entonces sí somos hermanos, y también somos hermanos de sangre, ¿sí? Somos hermanos, no tu sangre, es la sangre del que derramó, ¿sí? Por amor a cada uno de nosotros. Aun cuando no sepas la necesidad que tiene la persona que está al lado suyo, ni yo tampoco sé de todos acá, ¿no? A veces nosotros tenemos espacios y tiempos para orar los unos por los otros. Hay un lindo ministerio, los días viernes están un grupo de señoras orando, intercediendo todos los días viernes. Los martes también el equipo pastoral orando. A veces nos llegan peticiones para estar en oración. Hay muchas cargas, muchas necesidades de tanta gente que también como pastores no sabemos cuántas situaciones hay. ¿Cuántas situaciones? Tampoco tenemos una bolita de cristal, ¿no?, para adivinar lo que puede estar pasando toda la iglesia. No tenemos. Pero cuando la iglesia se une y todos somos parte, entonces si han venido personas y dicen, pastor, está de orar por esta persona, hay que ayudarle a esto, es llamarle esto otro. Es más, ni siquiera nos dicen, sino que ya iniciativas propias se toma para decir, vamos a visitar. Y eso ha sucedido. Y eso creo que es la característica de una iglesia viva, ¿sí? De una iglesia viva. No se trata de que solamente el pastor o el sacerdote, no, sea el encargado, no. O que le llamen para los santos óleos, dicen, no. No, somos parte de la iglesia para estar acompañando en todo momento, en todo momento. Siguiendo un poquito la temática de iglesia, estamos en el mes de aniversario, quisiéramos acercarnos para ver también la iglesia en medio de todas las imperfecciones que hay, ¿sí? ¿La iglesia se caracteriza por eso? Sí, la iglesia es imperfecta. Algún momento me llegó un breve escrito, era una especie de un diálogo entre un creyente, ¿no?, que se sentía desilusionado de su iglesia y a la final decidió pedir ayuda y orientación. Se puso en contacto, dice, bueno, Señor, ayúdame para ponerme en contacto con los apóstoles en el cielo, ¿no? Así es que decidió hacer una llamada al cielo. Y se puso en contacto con el apóstol Juan, ¿no? Y dice, ¿aló, Juan? Sí, oh, qué sorpresa, querido apóstol. Sí, mira, estoy desesperado, ¿sí? Estoy necesitado que tú me orientes a qué iglesia debo ir. Yo estoy decepcionado donde he estado asistiendo. Así es que, por favor, guíame. Tú que tienes más experiencia, tú que fuiste uno de los apóstoles que más tiempo vivió, que si bien es cierto, estuviste también en la isla de Patmos por tu fe, pero ahí fue donde Dios te reveló ese mensaje a las 7 iglesias que mencionas tú en Apocalipsis, ¿no? Entonces tú debes saber a cuál de esas iglesias podría ir, ¿no? Y no tengo el tiempo para describir a cada una de las 7 iglesias, ¿no? Estuvimos en los lunes a las 6 de la mañana estudiando esto, fue muy apasionante y gracias a todos los hermanos que estuvieron participando y enseñando, ¿no? Y el apóstol le dice, mira, la característica de esta iglesia es esto, ¿no? De Tiatira, eso, es decir, cada una de las iglesias, ¿no? Y comienza a darse cuenta que también tenían sus cosas. Si tú lees en Apocalipsis, te das cuenta que cada una de esas iglesias tenía sus virtudes, pero también tenía sus defectazos, ¿sí? Tenía sus cosas. Así es que esta persona que estaba hablando con el apóstol Juan dice, querido apóstol Juan, ¿sabes qué? Ya no te molesto más, déjame nomás, ya voy a ver qué hago. Más bien voy a ponerme en contacto con el apóstol Pablo, ¿sí? Efectivamente llama al apóstol Pablo y le dice, querido apóstol Pablo, mira, acabo de hablar con Juan, que estoy desesperado porque quiero buscar una iglesia, realmente me he sentido defraudado, ¿sí? Donde he estado, así es que busco que tú me orientes, tú que comenzaste la obra, tú que llevaste la palabra de Dios a tantos lugares y que conoces tantas iglesias, que escribiste tanto también a las iglesias, tú me puedes guiar para encontrar una iglesia perfecta, ¿sí? Estaba pensando ir, de hecho, a la iglesia de los Corintios, ¿sí? He escuchado que en esa iglesia, ¿sí?, lo que le caracteriza es que todos tienen dones, ¿no? Dones de sanidad, dones de profecía, dones de lenguas. O sea, es impresionante esa iglesia, debe haber un avivamiento increíble. Y el apóstol Pablo le dice, sí, efectivamente es una iglesia que tiene muchos dones, pero también te vas a encontrar con gente que ha tenido pleitos, con celos, tienen conflictos, es más, hasta inmoralidad.
Inclusive también hablando de conflictos entre ellos, han llegado a meterse juicios, ¿sí? Entre ellos. Y esta persona le dice, ¿sabes qué, mi querido apóstol Pablo? No, dejemos nomás Corintio a un lado. Y comienza también a mencionar algunas iglesias, ¿no es cierto? Éfeso, Tesalónica, Filipo, Colosas, Galacia. Es decir, todas las iglesias que fundó prácticamente el apóstol Pablo, pensando que en alguna de esas va a encontrar una iglesia perfecta. Y cada una le va describiendo algunas características que reflejaban simplemente que no había iglesia perfecta. Finalmente Pablo le dice, permíteme un consejo muy importante. No busques una iglesia perfecta, busca al Señor Jesús en una iglesia que enseña la palabra tal como está en la Biblia, ¿sí? No hay iglesia perfecta. Y si uno mira en las páginas de la historia, te vas a dar cuenta, en primer lugar, que la historia de la iglesia es una historia de una iglesia imperfecta. Una iglesia imperfecta. Comenzando desde el grupo más cercano al Señor Jesucristo, los apóstoles. No eran unas peritas en dulce ninguno de los 12. Tenían conflictos y el Señor Jesucristo varias veces les puso en vereda y les hizo entender, ¿sí? Que si querían ser grandes tenían que aprender a servir, ¿sí? Había conflictos entre ellos, había conflictos, dificultades entre ellos. Y uno va pasando las páginas de la historia, ¿no? Y en la Biblia también, y uno se da cuenta que más adelante, es curioso porque en el libro de Hechos, ustedes saben, encontramos la historia de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Evangélica? ¿Católica? ¿Mormona? No. Sí. El libro de Hechos en la Biblia narra la historia de la iglesia desde sus inicios, sin membrete religioso. Los evangelios narran la vida de Jesús, lo que Él enseñó y lo que Él dijo, y todos sus milagros, los evangelios. Pero el libro de Hechos narra, después de que Él se fue, narra cómo la iglesia surge, ¿sí? Obviamente también cuando el Señor envió su Espíritu Santo, cómo la iglesia comienza a surgir. Y tampoco la iglesia es perfecta en el libro de Hechos. Es más, es curioso, en el capítulo 9 del libro de Hechos, se habla de un personaje muy conocido, ¿no? Bueno, en ese tiempo no le conocían como el apóstol Pablo, pero sí era conocido como Saulo de Tarso, ustedes saben. Saulo de Tarso era un hombre religioso, era un fanático religioso, ¿sí? Fanatismo religioso sin amor, terrible, ¿sí? Y uno puede ser eso. Pablo tenía esa característica. Y por eso dice aquí la palabra de Dios en el en el libro de Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo. No, en ese tiempo no era apóstol Pablo. ¿Sí? Llevar preso ¿a quiénes? No dice a los cristianos, porque ni siquiera eran conocidos como cristianos. No había tal nombre. Sí eran seguidores de Jesús, pero el término, el nombre mismo, no había. Y por eso lo que dice acá es cierto. Se les conoció inicialmente como los del camino. Más adelante, más bien ya después en el libro de Hechos capítulo 11, si quieren revisarlo luego, en Hechos capítulo 11, acá ya Pablo encuentra, ¿sí? El Señor le hace ver lo que estaba realmente necesitando. Y cuando viene a los pies de Cristo el apóstol Pablo, entonces comienza a servirle, comienza a seguirle al Señor Jesucristo. Y ahí es entonces cuando viene también junto con Bernabé, dice el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso, ¿no? Donde estaba Pablo, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Entonces primero se les conocía como los del camino, después ya más adelante fueron llamados cristianos.
Por eso mencionamos, hermanos queridos, la iglesia ha sido desde sus inicios imperfecta. ¿Cuál iglesia? ¿La católica? ¿La evangélica? No, no había tal nombre siquiera. ¿Sí? No había ni siquiera eso. A veces nos aferramos tanto a determinadas cosas, aunque también, siendo sinceros, he conversado con personas de uno o de otro lado, sí, católicos o evangélicos o lo que sea, y a veces, no sé si han escuchado este término, me dicen, soy católico o soy evangélico, pero no practicante. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Sí? Soy, pero. Y uno dice, ¿qué mismo eres? ¿Sí? Miren, no importa si usted es católico, si usted es evangélico, si usted no está practicando lo que el Señor Jesucristo dice, ¿qué es usted? Lo que al Señor le interesa no es que usted tenga un membrete religioso, por favor. Lo que a Él le interesa es que nosotros vivamos el evangelio, lo que Él dice en su palabra. Seas católico, seas evangélico. La iglesia ha sido imperfecta desde sus inicios. Desde sus inicios. Más adelante, ¿sí? Más adelante es interesante porque luego la iglesia, después de enfrentar persecuciones, la iglesia de alguna manera pactó con el Estado. Ustedes conocen, ¿no?, todo lo que aconteció en el tiempo de los emperadores romanos, Constantino, etc. Y surgen también nuevas herejías, otros intereses, ¿no? Y finalmente, en ese tiempo obviamente estaba el imperio romano en auge, pero poco a poco fue decayendo. Y el imperio de Occidente cae, ¿no? ¿No podemos poner el gráfico de ese pequeño mapa? Recordemos que toda esta región estaba gobernada por el imperio romano, hasta que en el año 476 cae el imperio romano de Occidente, ¿sí? El imperio romano de Occidente, la sede, la capital, Roma, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, hermanos queridos, ¿sí? Y por favor, esto es importante. Aquí no ha sido, ni es, ni será una característica de la iglesia, ni nuestra, hablar o atacar a alguien, a alguna persona, religión o lo que sea. No es nuestro estilo y jamás lo haremos. Pero sí es importante señalar lo que la Biblia enseña y lo que la historia narra. Simplemente eso, ¿sí? Simplemente eso. El imperio romano, ¿sí?, en Roma, que era la capital, de paso también, ni Jesús ni los apóstoles fueron romanos. Ni Jesús ni los apóstoles fueron romanos. Ustedes saben perfectamente. Entonces, cuando tú digas yo soy evangélico, católico, lo que quieras decir, ¿sí?, no lo digas simplemente, no, bueno, soy pero no practicante. Dios permita que seas, pero que practiques. ¿Sí? Lo que seas, pero practica, ¿no? Aquí creo que es interesante esto cuando vemos que ni Jesús ni los apóstoles. Uno puede decir, soy católico, apostólico. Bueno, si naciste en Roma, eres romano. Sí. Si no eres católico, apostólico. Y de paso, es muy significativo el término, ¿sí?, de lo que significa católico, de lo que significa apostólico. Uy, tremendo, tremendo. Dios quiera que seas, ¿sí?, apostólico, porque sigues las enseñanzas de los apóstoles, porque vives lo que enseñaron los apóstoles. Gloria a Dios. Y si eres romano, pues eres católico, apostólico, romano. Si no, eres ecuatoriano, ¿sí? Y lo mismo si es que eres evangélico. Dios quiera que seas evangélico, apostólico, sí, ecuatoriano. Sí, qué lindo. Entonces vemos, hermanos queridos, ninguno de los apóstoles fue romano. Ninguno de los apóstoles. Pablo llegó a Roma, sí. De Pedro no sabemos exactamente si llegó o no llegó a Roma, ¿sí? Ustedes conocen, Pedro es el representante. Pero no sabemos. Primero, Pedro no fue romano, fue judío. Que tal vez sí llegó a Roma, no se sabe exactamente, ¿no? Y a la final, todo ese imperio, puedes volver a poner la imagen esta. Aunque el imperio romano de Occidente cayó en el año 476, el imperio de Oriente continuó durante toda la Edad Media. Y obviamente, cuando cae el imperio de Occidente, la capital se traslada de Roma a Constantinopla. Se traslada a la capital. A Bizancio, ¿no?, la actual Estambul.
Y este imperio de Oriente continuó, como digo, hasta la Edad Media, en el año 1453, cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos. ¿Sí? Y en este periodo, ¿sí?, también surge algo interesante, porque en este periodo viene la primera división, o lo que se conoce como el gran cisma de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Bueno, acá ya había surgido ya la figura institucional, digamos, de la iglesia católica. Ya, ¿sí? Paulatinamente se fue dando eso. Y también la iglesia comenzó, si bien es cierto, por ejemplo, en el imperio romano de Occidente, si bien cayó, ¿no?, políticamente, militarmente, sin embargo, la parte religiosa mantuvo su auge y fue creciendo en el imperio romano de Occidente. Y en el imperio romano de Oriente, ¿sí?, también comenzaron a ver los representantes religiosos. Por eso ustedes habrán visto que hay la iglesia católica de Oriente y de Occidente, ¿no? Y cada una tiene su representante, de hecho, ¿sí? ¿Quién es el representante de la iglesia ortodoxa de tal parte? ¿Quién es el representante de la iglesia de Roma? El Papa. ¿Sí? Y por favor, cuando digo esto, jamás lo haré en el sentido de atacar o juzgar o menospreciar. Simplemente de identificar lo que la historia nos cuenta y nos dice, ¿sí? Así es que desde 1054 el cristianismo quedó dividido entre la Iglesia Católica Apostólica Romana, con la sede en Roma, y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, con la sede en Constantinopla. Esa fue la primera gran división en la historia de la iglesia. ¿Quién nos habla? Una iglesia imperfecta. Más adelante, 1517, dentro de la Iglesia Católica Romana, surge también un personaje, sacerdote, Martín Lutero, ¿sí?, que reacciona ante las enseñanzas que se estaban dando. Ustedes saben, ¿no? Y aquí por favor jamás también nuevamente por atacar nada, pero comenzaron a circular muchas cosas que no estaban en la Biblia. Es que muchas cosas se han cometido lamentablemente, y qué vergonzoso debemos decir esto, que en nombre de Dios se dieron tantas situaciones. Las cruzadas, gente que iba y mataba, conquistaba y sacaba sus ventajas simplemente en nombre de Dios, en nombre de la fe, defender la fe. Absurdos completo. Si tan solamente hubiesen tenido en cuenta lo que Jesús enseñó. Él dio su vida aún por sus enemigos. Jamás mandó a matar a alguien. En ese sentido, el Señor nos manda a amar. Hoy en día, en nombre de Dios, la gente está dispuesta a matar, y es lo que está viviendo. O sea, qué absurdo completo. Qué absurdo completo. Entonces, cuando vemos acá, hermanos queridos, cómo la iglesia se fue dividiendo, 1517 también sucedió eso. 1517 se divide la iglesia. De paso, Martín Lutero, ¿no?, estuvo dispuesto a retractarse. Les recomiendo que vean la película Lutero. Es una película muy interesante, ¿sí? Y él les dice, ¿no?, en el momento que es llamado a juicio y todo lo demás, dice: si no te retractas, bueno, aquí te fregaste, en otras palabras, ¿sí? Él dice: estoy dispuesto a retractarme, dice Lutero, siempre y cuando me comprueben a la luz de la Biblia que estoy equivocado. ¿Sí? Si me compruebas a la luz de la Biblia que estoy equivocado, no solo Lutero, yo y nosotros estamos dispuestos a retractarnos. Si me compruebas a la luz de la Biblia que estamos equivocados, ¿sí? Aquí no estamos defendiendo una iglesia ni una religión. Ustedes saben perfectamente, hermanos queridos, la gente está harta de religiones, cansada de religiones. Y lo que ha buscado la religión, simplemente, ya hemos dicho esto en algunas ocasiones, religión viene del latín religar, intentar unir lo que se ha roto. La relación con Dios se dañó, se rompió a causa del pecado, y ninguna religión logra establecer ese vínculo que existía, ninguna religión, porque el único que logra restablecer la relación del hombre con Dios es Cristo. Ninguna religión, ni evangélica, ni católica, ni mormona, ni nadie, ¿sí? Ninguna religión te acerca a Dios. Solamente el sacrificio de Cristo, cuando pones tu fe en Él. Y por eso, esto me lleva al segundo punto rapidito, la importancia de ver a la iglesia desde la perspectiva correcta. ¿Cuán importante es ver a la iglesia desde la perspectiva de Dios? La pregunta es: ¿estoy mirando a la iglesia como Él la mira? ¿Veo a la iglesia desde la perspectiva de Dios? Y no solamente eso, ¿estoy viviendo conforme a lo que Él me dice?
Hermanos queridos y amigos, todos seremos tarde o temprano defraudados. Todos. Si solamente vemos a la iglesia desde nuestra perspectiva. Y ahí sí, creo que cabe, ¿no?, aquella famosa frase de Karl Marx, ¿no?, que la religión es el opio de los pueblos. Claro, cuando uno ve toda la historia de tragedias y cómo en nombre de Dios se cometieron tantas barbaridades, sí, estamos de acuerdo con eso, sí. Pero Dios va más allá de una simple religión. Dios no es eso simplemente. Y quizá a muchos de acá, en el primer culto les decía, es más, les invito a un mote con chicharrón, si es que en esta sala no hay alguien que en algún momento ha sido defraudado por algún representante, por algún líder, por alguna persona, en alguna iglesia. Todos, en alguna forma, han sido, ¿no?, o la mayoría, ¿sí?, han sido defraudados de alguna forma. A veces vemos inconsistencias, a veces vemos manipulación, ¿sí? Y qué terrible, que en nombre de Dios y valiéndose de la palabra de Dios se pretenda manipular, y se lo hace. Si usted quiere leer, lea Jeremías 23 y Ezequiel 34. Son palabras durísimas de advertencia de parte de Dios para los líderes, para pastores, para profetas, ¿sí? Hay de aquellos pastores, dice, que enseñan otras cosas. Hay de aquellos profetas, ¿no?, que en lugar de acercar al pueblo hacia mí, más bien terminan alejándoles. Y posiblemente si te has sentido defraudado por alguien, ok, pero no te alejes de Dios. Si te defraudó esa persona o esa iglesia, ok, aléjate de esa persona, aléjate de esa iglesia, pero no significa que tengas que alejarte de Dios. No significa que tengas que alejarte de Dios. A veces vemos autoritarismo en las iglesias. Y hermanos queridos y amigos, la iglesia, debemos decir esto, no es propiedad ni de un pastor, ni de un sacerdote, ni de un cura, ni de ninguna monja. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia es de Él. La iglesia es de Él, ¿sí? A veces también la gente se siente defraudada por malos testimonios. Hay legalismos, ¿sí? Hay herejías también. Y uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Acá han venido personas muy lastimadas y heridas. Recuerdo una pareja que llegó. ¿Podemos, pastor, un ratito conversar? Claro. Sí, mire, nosotros venimos de otra iglesia, nos cambiamos a vivir en otro, acá cerca de esta iglesia. Nos gustaría, ¿no?, asistir acá, pero mi líder, ¿no?, me dijo que si nos vamos, no, van sin mi bendición y más bien la maldición les acompañe. Maldecir a alguien, hermanos queridos, o sea, es un atrevimiento, es un absurdo. ¿Quién soy yo para maldecir a alguien cuando el Señor Jesucristo es el que bendice? ¿Sí? ¿Quién soy yo para maldecir a alguien? Si el Señor Jesucristo, dice la Biblia, por nosotros se hizo maldición cuando fue colgado en un madero, por amor a nosotros, ¿quién soy yo que pretenda maldecir a alguien que ha sido rescatado por la sangre de Cristo? ¿Quién soy yo? Pero eso se está dando y se ve. Y por eso es importantísimo ver la iglesia desde la perspectiva como el Señor la ve, como Dios la ve. Y esto nos lleva a Mateo capítulo 16, verso 18. En este pasaje Jesús habló muy poco de la iglesia. De hecho, son poquísimas las referencias que encontramos sobre iglesia habladas por el mismo Señor Jesucristo. Más adelante los apóstoles sí hablan mucho más, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo fue muy preciso, muy concreto y casi nada. Pero lo que dijo fue muy importante. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo, le dice a Pedro, ¿no?, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Creo que todos hemos escuchado eso. Y si no has escuchado o has leído o has visto, por lo menos, ¿no?, decir, no, es que Pedro fue el sucesor. Y a Pedro le dio las llaves, ¿no? Y a veces le dibuja a Pedrito con un llavero tremendo, porque él es el encargado de hacer entrar y quién entra y quién no entra, pues,
¿sí? En base a este pasaje bíblico. Ahora, es importante entender que estas afirmaciones del Señor Jesucristo fueron expresadas en el contexto de la pregunta que el Señor Jesucristo mismo les hizo. Si tú lees los versos anteriores, te vas a dar cuenta que Jesús les estaba preguntando, ¿no es cierto? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres? Y le dieron varias respuestas. Y luego fue el Señor Jesucristo un poquito más directo ya con ellos y les dijo, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Era como que Jesús les estaba diciendo, ok, dejen que los demás digan lo que quieran de mí, pero a mí lo que me interesa es qué es lo que piensas tú de mí, ¿sí? Y ahí está, hermanos queridos y amigos, el meollo de todo, yo diría, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas tú de Él? ¿Sí? Y ahí salta el apóstol Pedro cuando le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante recordar, el nombre era, bueno, nosotros conocemos como Jesucristo, pero es un nombre compuesto, ¿sí? Jesús, que significa Salvador, Jesús o Yeshua en griego y en hebreo, ¿sí? Era el nombre que el ángel anunció que María, la bendita Virgen María, debía ponerle a su hijo, Jesús, el Salvador. Pero Cristo, ¿sí?, es la palabra hebrea Mesías, el ungido, el ungido. Y por eso conocemos nosotros como Jesucristo, ¿sí? Es el Salvador, el ungido, el Mesías, el Mesías. Y cuando el apóstol Pedro está declarando esto, está diciendo, tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de expresar, ¿sí?, no es que salió de tu estómago, de tu barriga, o por buena gente que eres tan intelectual. No, Dios revela eso en el corazón que está dispuesto, en el corazón de quien está dispuesto a reconocer quién es Él. ¿Quién es Él? Ahora, hermanos queridos, es muy cierto que al igual que en ese tiempo, actualmente muchas personas tienen distintas opiniones con respecto a la persona de Cristo. Distintas opiniones. Y eso no es nuevo como vemos acá. Jesús mismo lo experimentó, lo que la gente decía de quién es Él, ¿sí? Ahora debemos decir una cosa también. Lo que creamos o lo que nosotros pensemos respecto a Él no cambia en absoluto quién es Él, pues. Lo que usted y yo pensemos no le cambia a Él, ¿sí? No cambia Él, ni lo que dijo ni lo que hizo. Pero cuando yo reconozco quién es Él, sí me va a cambiar a mí. Sí me va a cambiar a mí. A veces hemos mencionado esto en algunas ocasiones, ¿no?, que está bien creer en Dios a mi manera. Mucha gente, ustedes escuchan eso también. Yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Y está bueno porque por lo menos crees en Dios, aunque sea a tu manera, ¿sí? Aunque sea a tu manera. Pero es mejor creer en Dios a la manera de Él. Es mejor creer en Dios a la manera de Él. Eso sería lo más apropiado. Porque si la idea o el pensamiento que tengo de Dios, ¿sí?, si la idea o el pensamiento que tengo de Dios no se ajusta a lo que Él dice de sí mismo, ¿sí?, entonces alguien está equivocado. O es Dios o soy yo. Si la idea que tengo de Él no se ajusta a lo que Él dice de Él, entonces alguien está equivocado. O Dios o yo. Y lo más triste es que si la idea que tengo de Dios no corresponde a quién es Él, sino a mis criterios y mis opiniones, entonces terminaré adorando a quien realmente no es Dios. Y eso también es otra forma de idolatría. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si la idea que tengo de Dios no corresponde a quién es Él, sino más bien doy más relevancia a mis criterios y opiniones, voy a terminar adorando a quien no es Dios. Y eso es otra forma de idolatría. Recordemos que Jesús recibió un juicio y una sentencia de muerte, no tanto por lo que hizo, sino por quien dijo ser. Yo y el Padre somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Él asumió prerrogativas que solamente corresponden a Dios. Yo te perdono, y por eso le llamaba a los fariseos legalistas, ¿sí? ¿Quién es este que se cree para que esté perdonando pecados? ¿Sí?
lo que Él dijo ser. Y le juzgaron y le condenaron por eso. Aquí hay abogados. ¿Sí? Generalmente uno le da sentencia por lo que ha hecho, no por quien dijo ser. A Jesús le juzgaron y le condenaron por lo que Él dijo que era, el Hijo de Dios. Por ello creo que debemos tener siempre presente quién es el que estableció la iglesia. Ver la iglesia desde la perspectiva de Jesús. ¿Sí? Y Él dijo claramente, ¿no?, aquí en este pasaje bíblico de Mateo, ¿sí?, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos hablado a qué se refería Jesús sobre la roca. ¿Era Pedro, era él mismo, o la declaración que acababa de hacer? ¿Sí? Eso era lo que estaba declarando en ese momento el apóstol Pedro. Sobre la base de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, entonces sobre esa base debemos seguir edificando nuestras vidas. Y por ello es importante tener en cuenta que quien estableció la iglesia, hermanos queridos y amigos, no fueron los apóstoles, por favor, no fueron los apóstoles, no fueron los concilios, ni pastores, ni sacerdotes. Quien estableció la iglesia, y digo esto con el mayor cariño y respeto, no fue el Papa, ni representante de la iglesia de Oriente, ni de Occidente, ni de Norteamérica, ni de Sudamérica, ¿sí?, ni de esta iglesia, ni de ninguna otra. Quien estableció la iglesia, ¿sí?, es el Señor Jesucristo. Y el Señor la hizo para Él, ¿sí?, y para Él y por Él. Y no solamente es quien estableció la iglesia, sino es Él quien la sustenta y la cuida, ¿sí?, aún contra los poderes del mismo infierno. Por eso dice el apóstol, ¿no?, Él es el autor y consumador de la fe. Es el Señor Jesucristo el autor y consumador de la fe. No son los apóstoles, no son los pastores. Sí, es importante la enseñanza de lo que los apóstoles nos dicen y hay que seguir. Sí, pero el autor es Cristo, el consumador es Cristo, el que dio inicio a todo es Cristo. Y por último, sí, creo que también es importante que, si bien es cierto, reconocemos que la iglesia no ha sido desde sus inicios ni a través de la historia una iglesia perfecta, sí la Biblia nos llama a seguir perfeccionándonos. Y cuando hablamos de perfección tiene que ver con crecimiento y madurez. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice un pasaje muy, muy precioso que ustedes lo conocen. Pablo, en este pasaje, haciendo referencia a todos los logros que él había tenido antes de conocer a Cristo, dice: todo eso que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. ¿Sí? Ahora lo tengo por basura, con tal de ganar, de conocer más a Cristo. Y por eso dice acá, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, no soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y eso es importante, no te puedes quedar mirando solamente atrás en el pasado. Tal vez viviste muchas cosas dolorosas, tristes, penosas, te defraudaron. Pero si solamente te quedas en el pasado, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Pero no solamente se trata de cosas tristes, negativas. Hay gente que vive de glorias pasadas, ¿no? Vive de glorias pasadas. Ah, sí, en mi tiempo, si hubiera visto lo que hicimos. Y se quedan en el pasado. Y se quedan en el pasado. Pablo dice, no, me extiendo. Dios quiere más y Dios tiene mucho más para cada uno de sus hijos. Y termino con Apocalipsis 16, porque es tan precioso acá en esta revelación que Dios da, ¿sí?, al apóstol Juan. Y Juan dice: oí como la voz de una gran multitud, Apocalipsis 19, verso 6, como el estruendo de muchas aguas, y la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué cosa? Se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia no es de este templo, ¿sí? ¿Cómo se va a preparar este templo? No, pero usted y yo, y fíjese lo que dice a continuación. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la novia, no a la esposa, la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué cosa? Es las acciones justas de los santos, ¿sí? Como iglesia somos llamados a reflejar, a dar testimonio, un testimonio genuino y verdadero de lo que significa. Mi vida debe ser coherente si digo creer en Dios,
Comenzando en casa. ¿Saben por qué muchos chicos hoy en día no quieren saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni nada? Porque ven incoherencias en casa. Y hemos conversado con cantidad de chicos para estar así. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos queridos, somos llamados a ser sal y luz. Las acciones justas de los santos, ¿no? Y aquí en esta revelación es curioso porque cuando recibe esto de parte de este ángel, el apóstol Juan, ¿no? El verso 10 dice: entonces yo me postré a sus pies para adorarle. El apóstol Juan, ante esta revelación magnífica, espectacular, y esa voz poderosa y todo lo que estaba escuchando en ese momento, lo que hace es postrarse delante del ángel, ¿sí? A los pies del ángel para adorarle. Y el ángel le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A quién corresponde que nosotros nos postremos y adoremos ante Él, ante Dios? Hoy en día hay tantas enseñanzas y cosas medias raras. Hay gente que adora ángeles, ¿sí? ¿Creemos en los ángeles? Sí. ¿La Biblia enseña en los ángeles? Sí. Sí. Es más, la Biblia enseña en Hebreos capítulo 1, ¿sí? ¿Para qué están los ángeles? Pero es interesante como varias ocasiones los ángeles mismos sabían y reconocían que quien debían postrarse era solamente ante la presencia de Dios, solamente ante Él. Y aquí entonces el apóstol Juan se da cuenta y dice, ¿no? Y lo que le menciona el ángel: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en este sentido el apóstol Pablo va a decir: porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acciones justas, buenas obras. No porque puedas lograr alcanzar el cielo por las buenas obras, no. Porque la salvación solo se alcanza, como dice también Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sí hay obras y debe ser evidente las obras, como dice acá Apocalipsis. Es más, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tal si comenzamos nosotros a decirle: Señor, quizá lo haces frecuentemente, quizá no, yo no sé. Dice: Señor, ¿cuál es la obra que tú tienes para mi vida en esta mañana, en este día, en esta semana? Ayúdame a ser sensible, ¿sí? Porque parte de ese lino fino y resplandeciente que son las acciones, quiero vivir de una manera coherente como hijo tuyo, como hija tuya. Hebreos 13 dice: y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No te olvides, hay oportunidades siempre de bendecir a alguien más. Y en Gálatas capítulo 6 dice: no nos cansemos. Hay gente que se cansó, tal vez te sentiste defraudado y dice: no vuelvo más a hacer esto. Y Dios te dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, porque hay momentos en que tienes y otros que no, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, miro a la iglesia desde la perspectiva de Dios. Quizá lo he mirado desde la perspectiva humana y ya vemos que a través de la historia la iglesia siempre ha sido imperfecta. Y eso puede terminar lastimando tu corazón, dañando tu vida, guardando resentimiento en tu alma, ¿sí? ¿Qué tal si más bien decides soltar eso? Yo no sé si alguien te lastimó, si alguien te afectó, te defraudó, yo no sé. Pero sí ha pasado muchísimo. Y creo que Dios quiere sanar y restaurar eso, ¿sí? Dios quiere sanar. La iglesia es el lugar donde muchos corazones heridos, lastimados, defraudados pueden encontrar la gracia y el poder para levantarse y seguir avanzando para lo que Dios tiene. Vamos a orar. Padre eterno, queremos agradecerte porque a pesar de ser parte de una iglesia imperfecta, una iglesia que tú la sigues amando y por quien diste tu vida, pero también una iglesia, Señor y Dios, a la cual tú sigues edificando y tú sigues, Señor, desafiando
para que cumpla tus propósitos. Gracias por cada familia y cada persona acá, Señor, en este lugar. Y de manera especial, Señor, te ruego por quienes de alguna forma, por alguien o por alguna situación, fueron lastimados, fueron heridos, Señor. Permítenos en esta mañana entregar eso delante de ti, Señor. El dolor que esto significó, la herida que esto significó, y cómo termina afectando nuestras propias vidas. Y Señor, como decía el apóstol, solamente una cosa hago: quiero olvidar lo que queda atrás y proseguir a todo lo que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias porque tú restauras, perdonas y nos llevas, como dice tu palabra también, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Una linda semana. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.